Bueno, cámara en trípode sabéis que no es lo normal en este canal, pero creo que ha llegado el momento de contaros algo que, bueno, ya sabíais, pero que nunca he hablado directamente, y es sobre mi embarazo de riesgo, qué es lo que tengo, por qué es de riesgo, etcétera. Así que, amiga, cógete tu tacita de café o tu botellita, que viene esta reta. Bueno, como sabéis, estoy de 36 semanas y de hecho este vídeo no lo iba a grabar hasta tener a Max en brazos porque es difícil, o sea, sé que me va a costar, pero bueno, estamos en recta final, sé que todo va a ir bien ya, lo siento así y creo que tengo suficiente fuerza para hablaros de esto y contarlo, por si alguna está en mi situación, darle ese rayito de esperanza. Porque estoy yo, o sea, la imagen de que la esperanza existe, y si yo lo he conseguido y Max, vosotras pues también. Os cuento. Yo tenía un embarazo totalmente normal y la semana 20, en la eco de control, que es la morfológica, que es de las más importantes, como ya sabéis, me detectaron una anomalía en la placenta. La anomalía es placenta subcentoriata, creo que lo he dicho bien. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues es como que mi placenta son dos. Pero no es que sean dos, sino que es una grande y una con un nódulo, ¿vale? Es como un trocito de placenta más, pero no pertenece a esa placenta, es como otra externa, como una pequeñita. Pero no es que haya habido dos bebés ni nada, sino que es una anomalía que a veces pasa, incluso muchas veces pues no se dan cuenta hasta final del embarazo, incluso en el parto. En mi caso era muy obvio porque es una placenta y la otra es grandecita, no es que sea pequeña. Además, esta placenta estaba muy abajo, ¿vale? Muy cerca de lo que es el cuello uterino, y ahí también se empezaba a complicar la cosa. Pero bueno, era como hay mucho tiempo, no tiene por qué pasar nada. ¿Qué pasó? Que encontraron una anomalía más en el cordón. Y es que justamente la intersección entre las dos placentas, justo donde se unían, de ahí salía el cordón umbilical. ¿Qué pasa? Que el cordón estaba bien, pero justo en esa intersección estaban los vasos sanguíneos libres, o sea, sin ese recubrimiento que tiene el cordón protector. Esto se llama cordón velamentoso, y esto sí que puede... Es muy delicado, ¿vale? Es muy, muy delicado. ¡Ay, espera, me está dando una contracción! ¡Oh! No sé si estoy preparada para hablar de esto. Bueno, pues me encontraron estas dos anomalías y en un principio pues era todo muy confuso, o sea, fue como para empezar a tener un embarazo normal a hablarme de muchas información, muchas anomalías, muchas cosas a tener en cuenta y a llevar un control pues normal, que te ven en la seguridad social 3 veces, a que me vieran cada 15 días, y cada 15 días en la privada. Al final me veía una semana en cada sitio. Y bueno, ¿qué implicaba todo esto? Al parecer el cordón que yo tenía era un cordón velamentoso que se unía, como os he dicho, en las dos placentas. Esto hacía que había un momento que el cordón no tenía ese recubrimiento y que estaba como solo los ligamentos unidos a las dos placentas. Esto es muy delicado porque si se rompe hay una hemorragia y tanto la mamá como el bebé pueden morir. A mí me decían que cuando me lo detectaron, en un principio que tuviera calma, que teníamos que ir viendo cómo iba el proceso. Pero en este cómo iba el proceso era, ten en cuenta que esto puede pasar, y si pasa ahora, no podemos hacer nada. Es decir, si ahora mismo el cordón se rompe, el bebé se muere. No hay opción a nada, porque el bebé es muy pequeño, o sea, estamos hablando de semana 20, ¿vale? Entonces el bebé es muy pequeño y no... Entre que se rompe el cordón, que el bebé es muy pequeño, no llegas al hospital, bueno, que las posibilidades de vivir el bebé eran muy, muy pequeñas, y tenemos que tener cuidado por mi vida,
por el hecho de que si se rompía yo también podía tener una hemorragia y yo también podía morir con esa hemorragia. Entonces era como muy delicado. Estuvieron diciéndome, bueno, que en principio yo no corría peligro por las semanas en las que estaba, que bueno, que tal, que bueno. Mucha información, mucha información. Por eso os digo que no ha sido nada fácil. Imaginaros que os hablan de que tu bebé se puede morir, que tú te puedes morir. Y no hay nada que puedan hacer. No es que haciendo deporte o no haciendo deporte se evitara, no, para nada. De hecho, me aconsejaron seguir haciendo deporte, haciendo vida activa, porque eso le iría bien a mi bebé y a mí, para mi salud mental. Y por eso nunca he dejado de hacer deporte. No es que es un riesgo de embarazo de que, como mucha gente que les manda un reposo, como por ejemplo con Javi final de embarazo, me mandaron un reposo total y después relativo. Y ahí sí que tuve que parar. Pero en este caso era totalmente diferente, era algo que ni yo ni los médicos podíamos hacer nada. O sea, estaba ahí y era un riesgo que teníamos que conocer, que no sabíamos si pasaría, pero que éramos conscientes que podía pasar. Fueron avanzando las semanas, pues las ecografías seguían saliendo pues lo mismo, que la placenta no subía, que el cordón seguía así, cada vez era más claro que estaba justo en esa intersección. Entonces empezaron a hablarme pues de qué podíamos hacer de cara al parto. Al principio en ese momento me decían que no podía ser parto vaginal, que tenía que ser una cesárea programada sí o sí, porque cualquier tipo de contracción, o sea, así como lo veían, podía causar que el cordón se rompiera, lo veían muy frágil, entonces una contracción normal de parto lo podía romper, entonces podíamos morir los dos. Sobre todo Max estaba más en peligro que yo, pero para que veáis que realmente era muy delicado. También estuvimos hablando y me decían de hacer una cesárea programada, pero muy temprana, o sea, la semana 32, para evitar eso, para evitar que yo pusiera de parto, para evitar que se pudiera romper por una patada, por un movimiento del bebé, el propio bebé podría poder romperlo. Entonces estaba esa posibilidad. Y cada semana pues era una noticia nueva, una posibilidad nueva, algo nuevo. Y durante mayo y junio, todos los 2 meses, fueron horribles porque todo eran malas noticias, todo era no sabemos si vas a llegar a término, no sabemos si tenemos que programar, no sabemos, era todo mucha incertidumbre. Y os juro que fue lo peor para mí vivir el no saber si acabaría o no acabaría, si terminaría, si llegaría a término o no. Me propusieron también el ingresarme, que yo estuviera ingresada a partir de, no acabamos de poner fecha, pero bueno, supongo, semana 32, en lugar de hacer la cesárea, de hacer un ingreso, ingresarme en el hospital y tenerme allí bajo control, en el caso de que empezara el parto y estar allí y poder alargarlo, digamos, la cesárea hasta el máximo posible. Es decir, si me ingresaba en la 32, intentar estar allí hasta la 34 sin ponerme parto, y en el momento en que yo empezara con las primeras contracciones o con con los primeros indicios de parto, ya ahí hacer la cesárea para evitar llegar al parto, o sea, las contracciones, que se rompiera, y también de esta manera alargar lo máximo posible el embarazo, ¿no? Para que estuviera después de las máximas semanas posible Max. Eso también para mí fue muy difícil de aceptarlo y asimilarlo, porque eso, o sea, imaginaos, si me ingresé en la 32 y no lo tengo hasta la 36, 37, o sea, era mucho tiempo sin Javi, o sea, yo ingresada en el hospital sin mi hijo. Esto a mí también me dolía mucho, sabía que era algo que tenía que aceptar sí o sí, porque al final pues no me quedaba otra, o sea, las prioridades en este momento andaban, pero me dolía, o sea, cuando vas a ser madre por segunda vez te das cuenta de que tu bebé pequeño ya deja de ser pequeño y va a ser el mayor, entonces directamente desaparecer un mes y venir con un bebé me parecía para él como muy duro, y me preocupaba más él, su estabilidad y todo, que yo en sí. Pero bueno, aceptamos eso también y por suerte, ay, que no quiero llorar, por suerte las cosas fueron cambiando, todo fue
girando a favor nuestra. La placenta fue subiendo, por lo que ya la cesárea no era necesaria, ¿vale? O sea, ya era es una posibilidad, pero no era como tenía que ser cesárea sí o sí. Podría ser un parto, porque el cordón también estaba como mejor, o sea, es que es difícil porque son muchos tecnicismos, muchas palabras, no sé explicarlo, pero bueno, que poco a poco se fue arreglando todo, que el cordón sigue siendo veramentoso, obviamente eso no va a cambiar, igual que mi placenta no ha cambiado, sigue siendo su centuriata, nuevo nombre. Sigue teniendo esas dos versiones, esas dos anomalías, pero ya no se veían tan mal como al principio. O sea, el riesgo de que todo fuera mal, como se veía en un principio, pues fue quedándose en menos. Y bueno, sigue habiendo un riesgo bastante grande de cara al parto a una hemorragia. Es algo que hay que tener en cuenta, pero puede ser un parto pues vaginal y puede ser un buen parto y no hace falta ni programar cesárea ni nada. Entonces, ¿se ha curado por lo que tengo? No, obviamente siguen habiendo esas dos anomalías, sigue estando ahí, pero dentro de lo que hay se ha ido como cuadrando todo para hacer posible llegar hasta el final. Es verdad que no, si llego a la semana 40, que lo dudo, no me van a dejar pasar de más, porque ahí sí que hay bastante riesgo por el tamaño del bebé, el tema del cordón y todo, pero yo creo que sí que podremos tener un parto vaginal natural cuando él decida nacer. Así que bueno, eso es lo que llevo tantos meses sin hablaros, sin contaros. Sé que muchas me estabais preguntando, pero qué anomalía, qué anomalía. Para mí ha sido bastante complicado todo este proceso, tanto el contarlo como no el contarlo. O sea, era como una parte de mí quería contarlo y es lo que os había dicho, que era, pues, es un embarazo de riesgo, que tenía una anomalía, tal, pero no quería dar detalles tampoco porque no me sentía ni con fuerzas, ni con ánimos, ni tenía la fuerza como para que alguien me viniera a decir nada, ¿vale? No quería más información, estaba sobresaturada de información. Y bueno, he estado hablando con muchos ginecólogos, muchas cosas, y están todos pues de acuerdo en todo, así que estoy tranquila. Solo espero pues que el parto vaya bien y que no haya ningún tipo de complicación, que esperemos que no. Así que eso es todo lo que os tenía que contar. Ya os digo, o sea, si alguna que me está viendo tiene el cordón filamentoso, deciros que hay mucha gente que lo tiene y que no se dan cuenta hasta el final hasta el parto incluso, me han dicho. En el caso que lo hayan detectado, pues genial por vosotras, porque os lo estarán revisando, estaréis en controles. De verdad, o sea, en estos momentos lo que tenéis que hacer es escuchar al personal sanitario y lo que os diga, pues ir aceptando esa información, que no es fácil aceptarla, que puede que lleguéis a término, como yo, que no os pongáis en lo peor, porque yo os juro que yo ya veía que perdía a mi bebé, yo veía que no llegaba, yo hablaba, o sea, que es heavy, pero yo estuve hablando de testamentos, o sea, yo estaba haciendo mi testamento pensando que me iba a morir con este embarazo. Que lo he pasado muy mal, o sea, para qué os voy a engañar, han sido 2 meses muy duros, muy duros, las que habéis seguido los vlogs lo habéis visto, y yo creo que no he dejado ver ni una pequeña parte de lo mal que estaba. Para mí mentalmente ha sido fatal, me he encerrado en mí misma muchísimo, pero bueno, ya estamos viendo la luz, así que ahora eso tengo ganas de tenerle en brazos. Y nada, que no me enrollo más, que me pongo aquí a charlar sin contar nada. Que muchas gracias por verme. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.